Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido este día? ¿Cómo nos hemos sentido? Bueno, en anteriores vídeos he explicado que era afín a nuestra esencia, ¿no? Que era afín a nuestra esencia. Eso he hablado en el anterior vídeo, ¿no? En esta nueva oportunidad que nos da la ciencia, que nos da la inteligencia humana con esta tecnología que nunca me dejará de sorprender, ¿no? Y está siempre de una forma imponiéndose aquí en la humanidad. Un poco tengo que reconocer que se nos va un poco de las manos, es decir, que el ser humano no está viviendo desde su verdadera esencia. Entonces, en este vídeo voy a dar unas pequeñas pinceladas. Espero que os sirva de ayuda como me está sirviendo a mí, de lo que es afín a la historia egoica, a la historia ilusoria, en lo que nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos identificado en esta vida, ¿no? Pero antes de hacer ese recorrido, desde la infancia, desde los primeros años, incluso antes de venir a este mundo, antes de hacer ese recorrido, siempre quiero entrar en este momento presente, desde el ahora, porque es el plan de mi vida, entrar en el momento presente, es entrar en este mundo donde no hay tiempo ni espacio, donde esta respiración que nos llega a todos al alma, abraza todo, abraza nuestra historia pasada, abraza lo que fue y abraza lo que es, lo que será. Mis palabras tratan de describir, de narrar, sin un juicio y desde la paz que ofrece el despertar de la conciencia, que ofrece el ver desde la esencia, el ver desde el corazón. No hay dualidad, no hay diferencias o partidismo. Simplemente hay una pequeña descripción de cómo los seres humanos pues, nos desenvolvemos de una forma u otra dependiendo de cómo nos sentimos quienes somos. Entonces, yo he elegido vivir desde la esencia, mirar desde lo que soy, mirar el mundo desde este prisma. Desde este momento, en el ahora, donde siento la paz inmensa, una reconciliación con todo lo que fue y con este momento, y siento silencio de trasfondo, siento unidad y desde ahí voy a empezar un poquito describiendo el pasado, ¿no? ¿Qué es afín a nuestra historia ilusoria, a nuestro ego, ¿no? Como dijimos, vivimos en una ilusión, estamos viviendo una ilusión, pero el ser humano no sabe que está en esa ilusión. Entonces se engaña a sí mismo. Y ahora vamos a decir esas pinceladas que hacen que el ser humano no sepa quién es.
que mire por todos los lados buscando a ver qué es eso que es y no lo encuentra, porque hay que mirarse muy hondo, hay que sacar esa historia ilusoria y hay que ir a las profundidades del alma. De ahí salimos fortalecidos. Bueno, desde que nacemos, ya desde sin ser aún más que una idea cósmica, una energía, dijimos que somos energía, somos fuerza, esencia, que no tiene ni tiempo ni espacio, ni nunca nació ni nunca murió. Cuando nuestros padres se juntan, hay ya una proyección de ellos hacia el nuevo ser. Y esas ideas que se crean ya en la mente antes de que nosotros seamos como materia, como parte física, ya nos están dando una proyección, una impronta. Y somos hijos en ese aspecto, en estas tres dimensiones, hijos de la separación, hijos de la culpa, hijos de la dualidad, hijos de la diferencia. Entonces, cada uno de nosotros, cuando éramos ya niños, ya hemos empezado a construir ese ego ilusorio, dependiendo de lo que nos ofrecían nuestros padres, que eran nuestros referentes. Entonces, esa referencia de nuestros padres ya nos iba marcando según qué nos decían y esas palabras que nos llegaban a nosotros, pues ya iban marcando unas diferencias, una impronta. Nos estábamos formando lo que es el ego. El ego es esa ilusión que va formando a la persona, que le va dando esa individualidad, esa materialidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el propio individuo siempre ha sentido que lo que estaba externo a él era lo verdadero, ¿no? Era lo que tenía que seguir. Entonces, él se ha creado desde la imitación, desde la programación, desde el mecanicismo, desde la comparación con otras personas. Ya se ha clasificado, uno se va creando una personalidad si es mujer u hombre. Hay diferencias de trato, de condición, de necesidades diferentes, de trato diferente. Se ha valorado la mente. La mente se ha creado como el que hay que cuidar. Es decir, la persona ha crecido sintiendo que necesitaba controlar el tiempo y el espacio. Necesitaba crearse esa individualidad con cosas, con materia. Necesitaba ese individuo, esa ilusión del ego, necesitaba poseer la aprobación de los padres para sentirse protegida, porque el ego ha crecido desde la separación, desde la culpa, el sentido de culpa, el sentido de abandono, de pobreza. Entonces, en esa lucha por salir adelante, es un poco un modo de supervivencia.
Es decir, hay miedo al futuro. Y entonces se va creando toda una singularidad donde la persona va creando como unos ideales mentales, unas estructuras que tiene que alcanzar para sentirse aprobada por la sociedad o para sentirse bien, porque el propio individuo nace en esa ilusión, se crean estructuras a las que hay que imitar, se crean creencias para pertenecer a una estructura, porque el individuo, cuando se siente abandonado y se siente solo, necesita siempre pertenecer a un clan, y para eso tiene que pasar por un tipo de estructuras como son de trabajo, son de dinero, son de belleza, son de ideas que nos van encauzando la vida, y esa parte egoica trata aunque no le gusta, muchas veces las personas cuando ven su esencia, cuando asoma su esencia, no le gusta lo que están viviendo, pero como estamos programados para seguir una serie de directrices en la vida, pues las creencias nos hacen llevar una vida según esas creencias. Por ejemplo, si la persona ha nacido en Japón, en una época donde las geishas eran un estilo de alabanza o de unas creencias de que ser mujer tenía que hacer una serie tener una serie de cualidades, unas creencias. Entonces, esos patrones que están insertados en esas personas, en esas mujeres, lo llevan a toda costa, lo llevan a cabo, porque para pertenecer en ese momento a esa sociedad, ¿no? Eso en Japón. Aquí en la sociedad vasca también hay unas creencias, tienes que aprender una serie de idiomas, para pertenecer a la historia, al clan, a la institución vasca, ¿no? Y todos son como estatus, entonces las personas, como si fuésemos muñecos, vamos formando a otras personas para que hagan ese plan en la vida, ¿no? Como si no hubiese otra forma. Es decir, si no estás en ese plan, pues la persona se ve en peligro, se ve en el abandono, porque necesita la protección de la social y la protección de la familia, ¿no? Entonces, pues si un padre, por ejemplo, quiere que su hijo sea lo que él no ha sido, por ejemplo, un doctor, porque él fue enfermero, imagínate, pues proyecta al niño su propia frustración de no haber llegado. Entonces está proyectando, está programando a su niño para que ofrezca eso que él no llegó a ser. Y entonces se forma como una serie de engranajes de culpabilidad, se empieza a crear en el tiempo y en el espacio personalidades con mucho sufrimiento, con mucha herida emocional, porque la gente se ve que no está contenta con lo que ha utilizado la vida, ¿no? Y en eso nos tenemos que son precisamente las singularidades de la parte ilusoria de lo que somos, ¿no? Entonces también, como hay esa insatisfacción interna, ese vacío existencial dentro de la persona, ese dolor que se ha producido
por la propia persona de ser lo que no quería ser, esa incoherencia en que la persona vive su vida, pues produce una serie de catástrofes como son a nivel social las guerras, a nivel individual la enfermedad. Todo eso es producto de una inconsciencia colectiva e individual donde el cuerpo se manifiesta insatisfecho y donde nosotros podemos observar que se manifiesta la enfermedad. Y todo eso es producto de una ilusión, porque la característica como es principal de la ilusión egoica es que está atrapada en el tiempo y en el espacio. Necesita como atrapar el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un ideal de belleza, ¿no? De juventud, necesita ser joven, atractiva, sin arrugas. Entonces esa idea de belleza la tiene que como está en el subconsciente, la tiene que reproducir para sentirse bien. Y es esclava de esa idea, porque se tiene que inyectar productos químicos o se tiene que hacer operaciones para llevar a cabo ese programa que es al final una idea ilusoria de ella de belleza, pero si no, no se sienta bien. Entonces es esclava de sus propios pensamientos, se sacrifica su dinero, sacrifica su tiempo, porque necesita cumplir lo que dice el programa, ¿no? Esa es su idea de belleza, y su idea de belleza es pues juventud, no arrugas y todo eso, y mantener una forma física, no verse canas. Entonces la persona característico también de esta forma de ser egoica, pues es la obsesión, ¿no? Se obsesiona y entonces ve una cana y se obsesiona con esa cana, ¿no? Y entonces la tiene que comprar el último producto para taparla. Y es como un engranaje de mecanicismos que están producidos ya por ese chip, por esa impronta ilusoria que es el ego, que es esa personalidad que sea yo soy así. Cuando decimos yo soy, yo me gusta, eso está haciendo continuamente esa división que trata de sobresalir en esta sociedad, ¿no? De dar una imagen que ha construido la persona para estar con la sociedad, ¿no? Para sentirse protegida por la sociedad y como que pertenece al grupo, ¿no? Otra característica, bueno, y decimos que esa obsesión hace mucho sacrificio y a veces pierdes la salud por dentro porque te inyectas cosas y entonces te encuentras que lo que querías pues no se cumple, porque nunca lo que tienes en la cabeza luego en la realidad es un desfase que equivoca y entra en la persona en muchos momentos en depresión por cosas absurdas, ¿no? Bueno, la parte egoica de las personas es un verdadero caos, pero es todo. Luego también la necesidad de la persona de ser comprendida es otra de las cosas. Necesita la persona que la otra persona sepa lo que ella opina, es decir, le importa mucho lo que los demás opinen de ella, porque necesita la aprobación de los demás para sentirse que ella importa a la sociedad y que está haciendo algo por la sociedad. Porque hemos dicho que hemos nacido de una sociedad donde estamos disminuidos disminuido quiere decir que estamos considerados como poca cosa, no servimos,
que siempre necesitamos algo para completarnos. Entonces la persona se trata de llenar su tiempo y su espacio con cosas para sentir que las posee. Por ejemplo, es muy típico de que las personas que están muy en el ego necesitan viajar, necesitan la aventura, grandes eventos para sentirte que llena el tiempo con cosas, ¿no? También necesita pues hacer carreras o crearse, o aprender cosas como aprender instrumentos o aprender, porque eso al ego le encanta como ocupar, como que tiene una agenda muy interesante, ¿no? Como al ego le gusta conocer pues cosas, ¿no? Es como que quiere llenar los espacios, no le gusta el vacío. ¿Qué más? Las características del ego? Entonces es muy arrastrada, le arrastra, no controla las emociones, ¿no? Es arrastrada por sus propias emociones, ¿no? Por las vibraciones son bajitas, necesita, bueno, las sutilezas del ego son increíbles porque tienen un entramado tan doloroso en su final, ¿no? Es que hemos caído, que hemos sobrevalorado la mente, eso es lo que quería decir. Otra particularidad del ego es la mente, es decir, no está nunca en la presencia. La presencia, su verdadero ser, para ellos no existe. Lo que existe es la razón y la perfección, o sea, las creencias, los ideales, todo lo que se ha construido, las afinidades que ha tenido de pequeña, todo lo que se ha vivido, es decir, si ha sido tratada, abandonada, la persona que vive en el ego, las cosas del ego, trascienden, o sea, pasan de año tras año. Es decir, esa información que ha sufrido la persona, sea la que sea de abandono, falta de cariño, soledad, incomprensión, hambre, no sé, todo eso es como, es un marcador en el cuerpo y condiciona toda la vida del futuro de esa persona. Entonces esa persona lleva en su vida ya esa impronta que la va pasando año tras año con sus emociones y sus formas de pensar al futuro. Es decir, su futuro depende de su pasado. Está como aprisionada. Por ejemplo, una persona que haya sufrido pues ataques físicos de su pareja o de su padre, por ejemplo, cuando era niña, pues ese dolor de niña es como un trauma, es como una herida que se ha hecho, que está abierta en la niñez. Y a través de los años se va ocasionando, y aunque parece que la persona puede olvidar, esa información no se olvida porque la información siempre está ahí. Entonces le va a condicionar en las relaciones con las personas, en las relaciones con los hombres, porque ya tiene unas creencias. Es todo como muy marcado, no hay sorpresa, es decir, las personas incluso con esas dolencias y ese trauma puede que en su madurez pues puede acarrear alguna enfermedad psicótica o todo es un entramado
que es precisamente porque no sabemos quiénes son, no podemos revertir eso porque no vivimos desde la esencia, ¿eh? Desde la esencia tiene otro plan para nosotros, es como un plan divino, desde la esencia es como un plan divino, desde el ego tiene otras características y lo estoy diciendo, entonces en es como hay siempre deseos, es decir, la persona no se siente nunca bien en el momento presente, siempre está en el pasado o en el futuro, entonces siempre no vive, es decir, lo que pasa en la vida pasa en el instante presente, pero para el ego eso pasa desapercibido. Lo importante es lo que tiene en la cabeza que tiene que ocurrir. Es como que crea unas necesidades, es como una adicción. El ego le gustan las adicciones, quiere como atrapar ese momento, aunque a costa de lo que sea, Entonces, si tiene un momento así como que se siente eufórico y contento, ese momento lo quiere atrapar. Y entonces se pone adicto pues al cigarrillo, se pone adicto al alcohol, se pone adicto a la charla, se pone adicto a la palabra, se pone adicto al comer, porque eso le produce ese subidón, pero de una forma artificial, es decir, o se pone adicto a los medicamentos, todo es como una escapada, un engranaje muy poco, de muy baja vibración, se producen muchos desequilibrios, enfermedades de todo tipo, desamparos, hambrunas, todo esto, ¿no? Todo esto. Luego las cosas se ven muy corto, de muy corto prisma, o sea, no se le ve con gran amplitud. Sí. Y luego, ¿qué más? Es que es eso, es un continuo estrés y un continuo miedo, porque lo que tiene la persona es un miedo a lo que va a ocurrir, porque le gusta predecir, le gusta controlar, al ego le gusta controlar, tenerlo como controlado. En cuanto ya le sacan de lo que ha controlado, se siente como indefenso, ¿no? Entonces vive como un poco en el miedo continuo, porque no sabe qué va a pasar mañana. Es como un miedo y un estrés fuera de lo normal. Es decir, en el tiempo, esa personalidad egoica e ilusoria que se ha creado la persona, en el tiempo se crea una enfermedad de rigidez y de miedo, que la persona le da miedo hasta salir de casa, psicosis. Producimos miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahora, porque el hecho de que no crezcamos desde nuestra esencia, vamos a producir un poco de psicosis a nuestros niños ahora con lo del coronavirus. Vamos a proyectar cosas un poco feas. Y si no tenemos un poco de sabiduría, no lo vamos a llevar muy bien. Proyectamos mucho miedo y mucho estrés. ¿Qué es el miedo natural y el estrés natural? Que está natural, es verdad. A mí me pasó una vez. Eso es natural. Lo tiene todo el ser humano, porque necesitamos tener una pequeña precaución pues, para salvarnos la vida, ¿no? Una vez estaba yo cocinando, iba a cocinar un pescado en el horno y nada, puse todo bien, la bandeja toda preparada con su grasita, con no sé qué, pero lo puse, ese pescado lo puse encima de un papel acerado, no sé, en vez de papel albal puse ese papel
y se ve que salía un poquito por un costado, sobresalía un poco. Entonces cuando lo metí y estaba el horno ya muy caliente, tocó el papel con las barras incandescentes del horno y empezó a arder. Bueno, me entró un terror, me entró un pánico y me entró un estrés que mi cuerpo reaccionó de una forma con una fuerza y una reacción que yo no sé de dónde saqué esa fuerza y ese poder para no quemarme, porque metí la mano, saqué corriendo la bandeja así como pude, que vamos, no noté ni vamos, se me aceleró el corazón, la adrenalina, bueno, yo veía que se me iba de las manos, pero la reacción del cuerpo fue extraordinaria. Son momentos extraordinarios porque vi el fuego que ya parece que podía haber saltado yo por los aires, o sea, vete a saber lo que podía haber pasado. Y gracias a Dios, no sé, es un instante como de fuerza, de poner las manos sin precaución, pero sacas, aunque te quemes, sacas la bandeja. Y eso es un instante donde el miedo y el estrés se pone todo uno y tus hormonas empiezan a sacar adrenalina y el miedo y el estrés se acelera y sacas fuerza donde no creías que lo tenías. Ahí está. Pero estamos en esta sociedad donde el miedo, la inseguridad, la falta de conocimientos y la falta de sabiduría, que es lo principal, pues, y la falta de no saber quiénes somos y vivir en esa ilusión, nos está haciendo hombres y personas enfermas. Por eso digo que es importante descubrir quiénes somos. Siempre el ser egoico es muy rígido. No le gusta que le cambies las ideas, no le gusta el cambio. Le gusta asegurarse que mañana va a estar bien. Y ahí queda un entramado que, claro, el ser humano cuando no entra en conciencia, cuando no despierta su propio organismo con el que se ha identificado, es decir, se identifica con la personalidad, se identifica con su historia, se identifica si es hombre o es mujer, se identifica con su pasado, con sus dramas, con sus heridas. Todo eso lo lleva toda la vida, es decir, lo lleva del pasado que le pasó, lo lleva al presente y luego va al futuro también con el pasado, porque ese futuro le va a quedar, pues igual le queda un trauma le sale alguna enfermedad del Alzheimer, porque en el fondo pues luego se ha dado a alguna cosa, al alcohol y las neuronas se han estropeado. Y entonces ya eso lo que queda al cuerpo, pues le queda pues en esa soledad del Alzheimer, pues probablemente pues un abandono en una residencia. Eso es lo que hay. Es muy predecible, muy predecible porque eso no trae más consecuencias que esas. Luego hay como mucho trauma porque se ve uno envejecer y se ve que las ideas que él tenía ya no se dan y como que uno se queda sin herramientas, porque a veces uno pierde lo que tenía, alguna habilidad, si pierde la voz y cantaba, pues se siente ya que no es el mismo, se siente como que ya no es la persona que trabajaba mucho y era bueno en algo y resulta que es que tocaba el piano y ahora le sale un Parkinson y no puede tocar y ya se siente como menos valorado a los demás. Y ya entra otra de las palabras muy típicas para lo que es afín al ego y a la ilusión, es la resignación, es como que no queda otra, ¿no? Entonces esa comunicación entre las familias, porque eso se hereda y esa es como una tradición,
como esa rigidez, ¿no? No sé si me explico. Esto está un poco la noche, siempre la energía baja, entonces la explicación está un poco entrecortada, un poco fluida, me falta un poco más de vibración. ¿Me podéis perdonar a que sí? Bueno, voy a ir terminando. Espero que comprendáis que vivir desde la conciencia, vivir desde la esencia, es lo que hemos llegado a este mundo, a saber quiénes somos y a desplegar y a proyectar una nueva humanidad, ¿no? Y desde este abrazo a todo lo que es y desde mi cariño personal a vosotros y a mí misma, bueno, os voy a dejar y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Hasta luego.